Buenos días, un saludo para todas las personas que nos acompañan en los diferentes países. Hoy en una nueva charla que esperamos que sea de mucha utilidad para ustedes y sus familias. Hoy vamos a hablar de buenas prácticas en la higiene del sueño y prevención de la fatiga. Como sabemos, el sueño es regulado por el cerebro, pero se ve impactado por múltiples situaciones internas o externas y por lo tanto, con la realidad que estamos viviendo hoy, hace meses, hace necesario que retomemos conciencia sobre la importancia de un sueño adecuado y reparador. En esta charla responderemos preguntas como: ¿qué es el sueño? ¿Para qué dormimos? ¿Cuántas horas debemos dormir? ¿Qué prácticas y actividades fomentan el sueño? ¿Cómo manejamos las situaciones que lo afectan? Nos acompaña la doctora María Eugenia Toro Pérez. Ella es médica y neuróloga de la Universidad de Antioquia, máster en sueño de la Universidad de Murcia, España, y visiting fellow en neurofisiología y electroencefalografía del Medical College of Georgia. Actualmente es docente asociada en neurología de la Universidad de Antioquia y neuróloga de consulta y laboratorio de sueño del Instituto Neurológico de Colombia. Los dejo con ella y los invito a que nos hagan sus preguntas a través del chat de la transmisión. Bienvenida, doctora María Eugenia. Muchísimas gracias, Lina, por la presentación y muchísimas gracias a la ARL Colmena y al Grupo ISA por esta invitación a hablar del tema de sueño. Como todos sabemos, hay cosas vitales, hay cosas esenciales, como por ejemplo el alimento. Entonces, tan pronto se nos baja la glicemia, tenemos deseo de ir a buscar comida, necesitamos irla a buscar. Si estamos deshidratados, tenemos la necesidad de ir a buscar agua, y cuando tenemos sueño, tenemos la necesidad de ir a buscarlo. Eso nos indica que estos elementos son esenciales para la vida. Lo que pasa es que tenemos mucha menos conciencia de cuidar el sueño que cuidar nuestra alimentación y nuestra hidratación. Entonces, esta invitación hoy es a que retomemos el sueño como una de las cosas esenciales para mantener, primero, la salud, pero segundo, también el bienestar día a día. La agenda que les propongo es esto, en primer término hablar del sueño normal, segundo mencionar qué es lo que hemos visto, cómo se ha trastornado el sueño en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de confinamiento, cuáles son las cosas por las que más vemos consultas. Tercero, el énfasis lo haremos en la higiene del sueño, que si bien ustedes la conocen bastante bien, con seguridad la han trabajado y la han leído, vamos a hacer un poco de conciencia sobre qué hay detrás de cada una de esas pautas y qué importancia tiene hacerla. Finalmente, tomaremos unos minutos para hablar de fatiga. Son unas 20 diapositivas, esperamos demorarnos 30 a 40 minutos en la presentación y al final tendremos un espacio para sus preguntas. Para empezar, entonces, como lo mencionaba Lina, el cerebro es donde está la regulación de nuestro sueño. El cerebro tiene unos centros de control de la vigilia para que estemos alerta y otros centros que nos controlan el sueño. Y estamos en un balance permanente entre estos estados. Miramos en color verde los centros de la alerta. Miren qué importancia tiene la alerta para el ser humano, que está garantizado por diferentes vías, por diferentes neurotransmisores, noradrenalina, histamina, serotonina. O sea, tenemos mucho recurso para que si sufrimos un accidente o tenemos algún daño cerebral, otros circuitos garanticen que estemos alerta. Digamos que eso está privilegiado. Pero si miramos en rojo, está señalado con la flecha y dice GABA y GAL. GABA y galanina son unos neurotransmisores inhibitorios, digamos que atenúan, que le bajan la carga de transmisión a otros circuitos. Y ese punto rojo, que está en el área anterior del hipotálamo, es capaz de, a través de GABA y galanina, irnos a frenar todo ese circuito de la alerta. Entonces se va llegando la noche y empiezan a actuar estos neurotransmisores y nos llevan a sentir sueño y nos hacen ir a la cama a buscar este momento para dormir. Hay otro circuito importante y está señalado con color azul y es el del sueño MOR o sueño REM, que ustedes de pronto habrán oído mencionar,
porque es un sueño bien particular. Es el sueño donde tenemos contenido onírico, donde vivimos esa especie como de películas absurdas, coloridas, a veces hiperreales, que nos hacen decir, hey, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy soñando con esto? Y realmente, digamos que es en ese momento un cerebro muy activo en un cuerpo muy relajado. Ahí tenemos la respiración garantizada por el diafragma y tenemos unos movimientos de los ojos que dan nombre a esa etapa del sueño que se llama el sueño MOR, movimientos oculares rápidos, o REM por su sigla en el inglés. Entonces, si ustedes se sentaran al lado de alguien que duerme y vieran que en algún momento, a pesar de que tiene sus párpados cerrados, tiene movimientos oculares, usted podría despertarlo y preguntarle. En ese momento es muy probable que ellos le vayan a contar, ve, sí, estaba soñando con esto. Y vamos a ver ahorita más adelante, dentro de las funciones del sueño, qué se postula, esas teorías de para qué soñamos. Entonces tenemos que el sueño ha ido perfeccionándose a lo largo de la evolución. O sea, si bien un ser unicelular tiene ciclos de reposo y de actividad, digamos que en el humano ya el sueño además presenta varias características, presenta varias etapas y presenta el sueño no REM y el sueño REM. Esta pregunta es bastante frecuente y es que en muchas partes dice que los adultos debemos dormir 8 horas, pero si vemos esta escala, empieza en la parte inferior con los recién nacidos, ¿cierto? Un recién nacido duerme 14 a 17 horas y termina con los mayores de 65, donde el sueño ahí, por ejemplo, 7 horas es perfectamente normal. Si nos vamos a la segunda y tercera escala, que es donde está la mayor audiencia del día de hoy, donde tenemos los adultos jóvenes y los adultos de mediana edad, vemos que la mayoría de personas sanas deben estar entre 7 y 9 horas. Pero miramos que en amarillo que puede ser apropiado que alguien duerma 6 horas o que duerma 10. Ya en rojo estarían esos extremos que uno dice, uy, aquí ya esto puede tener consecuencias en la vida o hay que mirar si hay algún trastorno del sueño. Entonces, tenemos que menos de 6 horas para un adulto es más bien exótico. Hay un 2% de la población que se llaman dormidores cortos y esos son esos compañeros excepcionales que tenemos en el trabajo que dicen que duermen 4 horas y con eso tienen. Pero si vamos a ver, eso es como les digo, es por ahí un 2% de la población que característicamente toda la vida han dormido relativamente poco, se sienten bien con lo que duermen, funcionan bien con lo que duermen, no tienen somnolencia y frecuentemente en su familia hay otros dormidores cortos. Digamos que cada uno tiene una necesidad especial de sueño, tenemos una necesidad especial de sueño y no es que uno aprenda a dormir menos. O sea, quiero aprender a dormir 4 horas, no es sencillo, porque de todas maneras cada uno tiene un metabolismo intrínseco, un metabolismo que está dado por la genética y por la bioquímica cerebral, entonces es muy importante que aprendamos a identificar cuántas son nuestras horas de sueño. ¿Por qué? Porque así vamos a evitar privarnos pues, de manera voluntaria y vamos a saber cómo aprovechar para que el sueño nos repare y funcionemos bien en el día. De nada sirve dormir 4 horas y al otro día estar inatentos en el trabajo y cometer errores o hacer que no nos rinda el tiempo, porque cuando estamos mal dormidos, lo primero que se afecta es la concentración, porque la alerta no está pleno y digamos que si se afecta la concentración, por ende se afectará la memoria. Entonces, digamos que hay que evaluar cómo es nuestro sueño y digamos que la manera más fácil es en mitad de unas vacaciones, porque cuando salimos a la primera semana de vacaciones estamos pagando algo de deuda de sueño, pero en mitad de unas vacaciones tranquilas sí vamos a mirar con cuántas horas en promedio nos sentimos reparados y nos sentimos bien. También veremos que es importante saber qué cronotipo tenemos. Enseguida voy a pasar a la diapositiva siguiente para hablarles de cronotipo. Entonces, digamos que menos de 6 horas para un adulto es excepcional. Si se siente bien con eso y su genética y toda su vida ha sido así, probablemente es un dormidor corto y afortunado porque le rendirá muchísimo el tiempo, pero probablemente otras personas con menos de 6 horas vayan a estar al otro día desconcentrados. Esta es la diapositiva donde dice por qué a esta hora algunos tienen mucho sueño y otros están totalmente alerta. Incluso muchas personas probablemente no fueron capaces de levantarse hoy para este webinar
porque estaban muy somnolientos. Y es que la propensión al sueño, el deseo de dormir, está dado por dos cosas. Una, por la carga de sueño, es decir, si anoche dormí poco y tengo más sueño. Si es un domingo, me levanté tarde, hice siesta, por la noche quiero dormirme a las 10 de la noche, probablemente no lo vamos a lograr porque ya gastamos carga de sueño, o sea, ya hicimos un equilibrio de haber dormido y nos vamos a demorar más para dormir. Entonces, ese es el factor S de carga de sueño o factor homeostásico. Y de la parte inferior está el ritmo circadiano. Y es que el ritmo, cada uno de nosotros tiene un ritmo que es más o menos de 24 horas para hacer ahí el sueño y la vigilia, pero cada uno tiene relojes distintos. Entonces, tenemos que la sociedad espera que estemos dormidos a las 10 y nos levantemos a las 6, 5, 6, y con eso habremos cumplido las 7 horas, 8 horas de sueño promedio. Sin embargo, cada uno tiene un reloj particular y tenemos los llamados búhos. Entonces, búho es aquella persona que se duerme tarde, por ejemplo, el que se duerme a las 3 de la mañana, pero si lo dejas dormir hasta el día siguiente, él va a dormir más o menos hasta las 10, hasta las 11 y se va a levantar feliz. El problema es que como muchos trabajos y muchos eventos académicos arrancan temprano, la mayoría de búhos llegan tarde o llegan mal dormidos y van a tener menor funcionamiento adecuado. Eso, digamos, es más característico de adolescentes y adultos jóvenes, pero no es exclusivo. Algunas personas siempre serán búhos y conservan como esa tendencia, sobre todo cuando se les deja en ritmo libre. Entonces vamos a ver que ahorita, en esta época, muchos están haciendo su horario de búhos porque estamos un poco más libres y con menos presión de tener que madrugar tanto porque ya nos levantamos directo a la conferencia. Entonces es algo para observar. También en vacaciones miramos si nuestro patrón es más de búhos o nuestro patrón es más de lo contrario, que serían las alondras o lo que llamamos en Colombia decimos el que se acuesta con las gallinas. Que se acuesta con las gallinas clásicamente es una persona que a las 8 de la noche ya tiene sueño. Entonces probablemente si es una persona mayor se va a acostar muy temprano y a las 3 de la mañana ya va a estar levantada, ya ha hecho su ciclo de sueño. Entonces, digamos que son ciclos de sueño normales, pero en horarios corridos, o más adelantado que el promedio de la gente, o más retardado que el promedio de las personas. Tenemos que tener en cuenta eso también porque en la medida en que tenemos que ir a trabajar a cierta hora o tenemos que empezar actividades a cierta hora, hay que tratar de mantener unos ritmos más o menos regulares y de hacer ajustes en esto. Hay un buen número de personas que tienen adaptabilidad, que son fácilmente adaptables y se duermen a la hora que tengan que dormir, se levantan a la hora que tengan que dormir. Digamos que esos no tienen ningún problema. Aquí tenemos las fases del sueño. Entonces, en esta gráfica, que es una gráfica de un himnograma, una gráfica de sueño, tenemos en el eje de las X las horas que esta persona durmió, 12 de la madrugada hasta las 6 y algo de la madrugada, 11 de la madrugada, de la noche, perdón, hasta las 6 y algo. Y en el eje de las Y tenemos las diferentes etapas en que se mueve esta persona. Entonces tenemos awake, despierto, el REM, que es la etapa de sueño de movimientos oculares rápidos de la que hablamos con contenido onírico. El REM aquí está representado en esas barritas de color sombreado azul y vamos a ver que el resto son las etapas 1, 2 y 3 del sueño no REM. Entonces tenemos que en condiciones normales nos acostamos, nos disponemos a dormir, apagamos todo y nos dormimos en menos de media hora. Entramos por sueño superficial, etapa 1, 2, y luego vamos al sueño profundo, que es la etapa 3. Y más o menos cada hora y media vamos a hacer un REM. Pero si ven, el REM los REM son mucho más largos en el último tercio de la noche. Entonces vamos a tener mucho más contenido onírico en el último tercio de la noche. Esto es pues la gráfica de un sueño normal, cómo entramos y salimos por las diferentes etapas a lo largo de la noche. Otra pregunta que siempre nos hacemos es, ¿para qué dormimos? ¿Para qué nos pasamos tanto tiempo perdiendo tiempo allá dormidos? Entonces, cuando les pregunto a mis estudiantes de neurología, a mis residentes de neurología, ¿para qué
¿Cuál es la función del sueño? ¿Para qué creen que necesitamos dormir? Pues unas respuestas rápidas que se nos ocurren de primera es, pues es que necesitamos descansar, necesitamos recuperar energía. Segundo, necesitamos reparar tejidos. Entonces la contrarrespuesta sería, pues, pero listo, podemos hacer eso quedándonos quietos, pero podríamos seguir escuchando un audiolibro o viendo una película y no tendríamos que desconectarnos y tener ese periodo como de alteración de la conciencia relativa, porque digamos el sueño es eso, es un estado comportamental donde tenemos una alteración en la percepción en el sentido de que no oímos lo mismo, no estamos viendo nada, no estamos pendientes de los estímulos externos, pero esta es una alteración relativa, porque si hay un terremoto lo suficientemente fuerte, salimos corriendo. Si una mamá oye a su bebé, se despierta inmediatamente. Entonces, digamos que el sueño implica que haya cierta alteración en la conciencia plena. Y eso nos hace pensar que es que el sueño necesita que el cerebro se reponga. Entonces, el cerebro es el más beneficiado con el sueño. Digamos que otras funciones de las que siempre nos han hablado es de que nos sirve para el sistema inmune, y definitivamente sí. Cuando tenemos un resfriado, por ejemplo, tenemos más fiebre, no tenemos más sueño, porque ahí necesitamos producción de citoquinas, necesitamos que nuestras defensas se activen mucho más, entonces el sistema inmune definitivamente está relacionado con el sueño. Para la producción hormonal, y una de las hormonas más importantes que se produce en el sueño es la hormona del crecimiento, que obviamente entonces un niño que duerma mal probablemente no va a crecer a la misma velocidad que sus hermanitos o sus pares. Y esto es importante en los adultos, es porque la hormona del crecimiento de alguna manera en los adultos pues no crecemos más, pero nos ayuda a regular nuestro metabolismo. Entonces necesitamos dormir también para esta parte de la función endocrina, del control de la glicemia, también es importante el sueño. Ya de manera más precisa, en las funciones que tiene el sueño en el cerebro y que están demostradas en estudios científicos, es que nos sirve para consolidar las memorias y para realizar nuevos aprendizajes. Entonces, es distinto presentar un examen sin haber dormido o habiendo dormido. Y también otra de las demostraciones científicas que hay es que el sueño nos sirve para la plasticidad cerebral. Lo último que se ha descubierto en los últimos 7 años es que hay una cosa que se llaman los linfáticos, son todavía poco mencionados en la literatura, pero es un concepto bastante interesante. Y es que, como ustedes saben, en el resto del cuerpo hay una cosa que se llama el sistema linfático, que nos drena sustancias que no necesitamos. Y en el cerebro no se había visto un sistema linfático. Ahora se vio que unas células que se llaman la glía están cumpliendo esa función y la cumplen precisamente cuando dormimos. Entonces nos botan basura, proteínas basura que tenemos en el cerebro que necesitamos desechar. Esto está en pleno estudio, ¿cierto? En pleno desarrollo. Estamos viendo, o sea, qué beneficio tiene que nos retire esas proteínas basuras del cerebro. Y finalmente, el sueño incluso nos regula el apetito. Hay unas hormonas del apetito que nos dan más apetencia o menos apetencia, y vemos que cuando alguien está mal dormido o ha dormido poco, tiene apetencia, le da más apetito al día siguiente, y desafortunadamente nos da apetencia por carbohidratos. Y también nos ayuda a mantener la libido funcionando. Eso en general para hablar pues de qué es el sueño y cómo funciona. Es importante que después de los 50 años más o menos se nos va reduciendo gradualmente 1 horita de sueño. Entonces en mayores de 65 años usualmente tenemos menos sueño, pues menos horas de sueño de manera normal. Y también va a pasar algo, y es que ya no vamos a tener un solo bloque de sueño nocturno, sino que generalmente alguien mayor de 65 años va a empezar a decir que tiene un despertar consciente y largo en la noche, pero frecuentemente también va a empezar a hacer siesta. Entonces, digamos que compensa un poquito, o sea, si bien está el sueño fragmentado un tanto, compensa un poco con esa siesta que empiezan, muchas personas que nunca hacían siesta empiezan a hacer siesta después de los 60, 65 años. Aquí esta diapositiva para mencionarles qué hemos visto en estos tiempos de confinamiento, y es que una de las primeras cosas que empezamos a oír es que mucha gente sana
empezó a decir que estaba soñando demasiado, que nunca habían soñado tanto. Y recuerdan que al principio hablamos de que el sueño ocurre, el contenido onírico ocurre en el sueño REM, y que el sueño REM se da mucho más frecuentemente en el último tercio de la noche. Entonces, lo que más probablemente ocurre es que ya nos evitamos el desplazamiento al trabajo en muchas ocasiones, entonces nos ganamos ahí probablemente un poco de sueño en ese último tercio, y si nos despertamos cerquita a un REM, ahí somos capaces de recordar el sueño. Si hacemos un REM, soñamos y luego hacemos otras etapas de sueño, muy frecuentemente no vamos a recordar. Entonces, de manera normal, todos soñamos noche a noche. Nos acordamos de haber soñado si nos despiertan cerquita un REM. Entonces, hay dos explicaciones para esto de soñar demasiado en esta época, y es que muchas personas están ganándose un poquito más de tiempo, de hora, una hora, por ejemplo, de sueño en la mañana, entonces tienen más chance de hacer REM y se están despertando ahí, cerca a ese haber soñado, y tienen el recuerdo. Como segunda situación, muchas personas dicen que ellos o sus hijos, muy frecuentemente, sobre todo, como les decía, adolescentes, adultos jóvenes, tienen el reloj descuadrado. Y es que no, por más que los encierren a un chico en un cuarto, sin televisión, sin tablet, sin celular, él no se logre dormir temprano y esté durmiéndose 2 de la mañana, 3 de la mañana, pero si lo dejas dormir, va a dormir, como mencionábamos ahorita, hasta las 11, 12, porque seguramente es un búho. Entonces ahorita hay muchos búhos que están, como tenemos menos presión social y menos presión de horarios externos, a veces ese reloj se nos desacomoda y se nos vuelve eso de nuestro propio ritmo circadiano, como cuando estamos en vacaciones. Y tercero, lo que hemos visto, y por lo que ya digamos es mucho más una queja que preocupa a la mayoría de la gente, es el insomnio. Y es que hasta los mejores dormidores en esta época hemos tenido noches, malas noches. Y es que digamos que de alguna manera es lógico que nuestro sistema de alerta se dispare. Entonces nosotros tenemos unos neurotransmisores como la adrenalina y noradrenalina, que son las sustancias que se producen cuando hay que huir, cuando hay que correr. O sea, si nuestros antepasados estaban en una cueva y había unas fieras afuera y si hubieran quedado dormidos, no hubiéramos llegado a este punto. Entonces es muy importante que cuando hay amenazas, ese sistema de alerta cerebral se dispare. Y ahorita tenemos todas las amenazas a las que hemos temido, las tenemos juntas. O sea, tenemos miedo a perder la salud, miedo a perder la familia, miedo a perder la estabilidad económica. Entonces tenemos muchos tigres a nuestro alrededor que hacen que nuestro sistema de alerta cerebral esté en la máxima. Y obviamente esa alerta funciona las 24 horas y hace que algunas noches tengamos de mal sueño. Ahorita vamos a ver cuándo es preocupante el insomnio, cuándo, digamos, porque, o sea, el insomnio siempre es molesto, pero cuando uno logra entender, bueno, estoy teniendo insomnio porque es una reacción de ajuste, me estoy ajustando a esto, estoy entendiendo esto que está pasando y voy a racionalizarlo y a calmarme. Digamos que algunas personas lo interpretan de esa manera y logran hacer otras estrategias sin tener que consultar. Vamos a ver enseguida cuándo es preocupante el insomnio. Entonces, lo primero es la definición de insomnio. Insomnio es un trastorno en el cual, a pesar de disponer del tiempo y lugar adecuado para dormir, se presenta dificultad en iniciar el sueño. O sea, cuando me demoro más de media hora para dormir, de manera después de que haya apagado todo. Segundo, insomnio de mantenimiento, es el que se despierta muchas veces en la noche. La duración del sueño es el que se despierta una hora, hora y media antes de la hora que tenía programada en su alarma, o el que tiene una mala calidad de sueño. Y esto tiene un requisito, y es que sea lo suficientemente severo para afectar el funcionamiento diurno. ¿Por qué? Porque hay personas, como les decía, que son dormidores cortos, entonces van a decir, es que yo me despierto a las 4 de la mañana y mi alarma quisiera que sonara a las 6, pero él no tiene ninguna consecuencia diurna, es simplemente una persona de sueño corto, un rasgo biológico. Y lo otro que es importante es que al joven o adolescente que mencionábamos ahorita, que se duerme a las 4 de la mañana, si lo despertamos a las 7 va a tener deuda de sueño y vamos a pensar, ve, tiene un insomnio, pero si lo dejamos dormir y él duerme hasta las 11, no tiene una falta de cantidad de sueño, lo que tiene es que no está durmiendo en el tiempo, en ese
ritmo biológico propio y hay que hacer ajustes si eso le está afectando su desempeño, ya sea laboral o ya sea su desempeño académico. Entonces les menciono insomnio porque es preocupante, sobre todo cuando lleva más de 3 meses. O sea, si hay un insomnio que lleva más de 3 meses, lo ideal es buscar un especialista en sueño para que ese insomnio no se perpetúe y se vuelva mucho más crónico y severo, más allá de los 3 meses, que ya de por sí es crónico. Y menciono la apnea del sueño porque es el segundo trastorno de frecuencia. El insomnio crónico se considera que afecta al 15% de la población, la apnea obstructiva al 4 al 8% de la población general. ¿De qué se queja alguien que tiene apnea obstructiva? Generalmente se va a quejar de que tiene somnolencia al día siguiente, a pesar de que duerma buena cantidad de horas. Y es que la calidad de sueño se vuelve mala. Entonces, en la primera gráfica tenemos a alguien que respira normal, respiramos más por vía nasal, un poquito por vía oral, y la faringe está permeable. Algunas personas, ya sea por obesidad o por rasgos anatómicos, porque tiene una garganta más pequeña, una oclusión distinta, van a ver que se colapsa ese hipofaringe cuando nos acostamos, primero por la posición, segundo por la relajación muscular y tercero porque no hacemos conciencia. Cuando hacemos una apnea, es decir, una pausa respiratoria, inmediatamente nuestro cerebro dispara una respuesta y es, hey, despiértese a respirar. Entonces estas personas, van a quejarse de mala calidad de sueño, de que su sueño no es continuo, de que su sueño es inquieto. ¿Qué síntomas tiene alguien con apnea? Entonces, el ronquido solito todavía no lo consideramos patología porque roncamos el 30% de la población, pero ronquido más alguna de estas otras cosas llevan a que sea mejor consultar. Entonces, si en la casa le han visto que hace pausa respiratoria o si usted mismo se despierta con ahogo, eso indica que ahí hay un momento de obstrucción respiratoria y hay que mirar cómo está afectando eso, toda esa calidad de sueño. Una sudoración excesiva nocturna, la nicturia, o sea, levantarse más de 2 veces a orinar, también puede ser muchas otras cosas desde el sistema genitourinario, pero en una persona que no tenga síntomas prostáticos ni otra cosa, hay que pensar que sea una apnea del sueño. Característicamente, los pacientes de apnea obstructiva dicen que ellos logran dormirse fácil, pero que su sueño es interrumpido o que tienen sueño no reparado. Y por último, las consecuencias diurnas. Alguien que tenga apnea del sueño al día siguiente va a estar irritable porque va a estar mal dormido, va a estar cansado o somnoliento, va a estar desconcentrado y puede tener efectos en la presión arterial o en el latido cardíaco. Entonces, digamos que les llamo la atención sobre esto porque es un factor de riesgo cardiovascular también. Vamos a entrar ya al tema de higiene del sueño, ¿cierto? ¿Qué tips o más bien qué estrategias son importantes en higiene del sueño? Les propongo, son 12 tips los que les traigo. Les propongo que hagamos una lista de chequeo y miremos cuáles de estos estamos cumpliendo, cuáles de estos tenemos conciencia, simplemente a manera de autoevaluación para cada uno y para la vida propia. Entonces tenemos que una de las estrategias de higiene del sueño es el control de la luz. La luz es el más potente alertante, entonces la luz hay que usarla a nuestro favor. Si me despierto todavía con mucho sueño, me tocó madrugar y tengo mucho sueño, prenda luces, expóngase a la luz natural, trabaje donde haya un espacio luminoso, que eso le va a ayudar a estar más alerta. Por el contrario, en la noche, cuando me quiero dormir, siquiera 1 horita o 2 horitas antes, tener luces tenues. Eso va a hacer que nuestro cerebro interpreta que ya ha llegado la noche y que debemos ir a dormir porque de acuerdo a nuestra evolución, los seres humanos tenemos mejor visión nocturna, mejor visión diurna. Entonces estamos hechos para estar alerta cuando haya luz y dormidos cuando haya oscuridad. Entonces es el más potente regulador de nuestro ritmo circadiano. También para los búhos y para las alondras trabajamos con en qué momento ponemos más luz o menos luz para ayudarlos a cuadrar un poquito ese reloj biológico. La temperatura del cuarto recomendable es entre 18 a 22 grados centígrados como elemento adicional. Segundo, evitar la cafeína. Entonces algunos me dirán, pero es que el café no quita el sueño. No quita el sueño porque hay una susceptibilidad individual.
Es como cualquier otra sustancia, depende de los receptores que usted tenga en el cerebro, puede ser más dependiente, menos dependiente, tener más efecto o menos efecto. La vida media de la cafeína es en promedio 6 horas y se considera que la dosis alertante es de 3 a 6 miligramos por kilo de peso. Un pocillo de café de greca, un pocillo grande, que es un mug, por ejemplo, tiene 100 miligramos de cafeína. Como tercer elemento, la recomendación de evitar el alcohol y la nicotina. Entonces, el alcohol, si bien es un inductor del sueño, o sea, muchas personas se toman una copita de vino para dormir, eso genera sueño, relaja, tranquiliza, pero el problema es que pues, no podemos recomendar esto porque el riesgo de alcoholismo es grande. Y segundo, que si es más de un trago, ya va a dar una mala calidad de sueño. De hecho, el guayabo, la resaca, mucho del fenómeno que tiene eso es que la persona duerme mal después de haber tomado licor. Vamos a las segundas 3. Entonces, mantener horarios. Entonces, aparte de la luz, otra de las cosas que hace que nosotros tengamos más sueño o menos sueño es a qué hora me levanté esta mañana. De acuerdo a qué hora me haya levantado, voy a llegar o no con sueño a la noche. Entonces, los horarios nos ayudan a mantener ese ritmo circadiano también, tanto que incluso en las personas que son trasnochadoras continuas en trabajo a turnos, por turno siempre nocturno, que de hecho no creo que sea el caso de ustedes, pero recomiendan que en los fines de semana, los días libres, también trasnoche un poquito como para mantener un sueño ancla, algo que haga que no se desequilibre tanto cuando se va al trabajo. El ejercicio diurno. Entonces, el ejercicio diurno también le da a nuestro cerebro una señal que dice, estamos activos, empezamos el día o estamos en el día, vamos a trabajar, vamos a estar alerta. Entonces, regula el alerta y además nos ayuda, ahorita en estos tiempos que estamos tanto en casa y que llegan momentos de apatía, cuando llegan esa apatía, esa tendencia a estar ahí como sin nada que hacer, contra la apatía lo más efectivo es la acción. Entonces, si no soy capaz de irme a escribir el artículo que tengo que hacer o hacer el reporte que tengo que hacer, una de las estrategias es ponerse a hacer un ejercicio y luego ya asumir esos otros compromisos. En cuanto a la dieta, hasta ahora científicamente no hay ningún alimento que induzca el sueño, ¿cierto? Científicamente comprobado, van a leer muchas cosas, pero científicamente hasta ahora no existe el alimento que dé el sueño, pero lo que es claro es que debemos tener más proteínas en las primeras horas del día y menos proteínas en la noche. De hecho, menos cantidad pues en la última comida y lo que todos sabemos que no nos debemos acostar pues antes de 2 horas después de haber comido. Las siestas, entonces siestas sí o siestas no. Todos tenemos un bajón de alerta más o menos en la tarde, entre las 2 y las 5 de la tarde. Algunas personas necesitan hacer siestas y se benefician de la siesta, o sea, mejora el rendimiento, pero digamos que la siesta debe ser de 30 minutos máximo, porque si no vamos a llegar a sufrir la inercia del sueño, y es que cuando dormimos más entramos a sueño profundo y ahí el cerebro se queda enganchado un poco en ese sueño profundo y nos levantamos más, como más groggy o más aletargados de lo que estábamos. Entonces la idea es 30 minutos máximo en condiciones normales, excepto para las personas que hacen la siesta preturno. O sea, si voy a ir a turno nocturno hoy, puedo hacer una siesta más larga de 1 a 2 horas, que de hecho la recomiendan para mejorar el alerta. El worry time. Entonces, worry time se refiere a que no debe ser el momento de cuando estemos ya en la cama, cuando apaguemos todo, que empecemos a preocuparnos por todo lo que tenemos que preocuparnos o a pensar en esas ideas brillantes que se nos ocurren. Entonces, entender que somos una unidad donde la cognición, es decir, lo que pienso, me genera emociones y las emociones me llevan a manifestaciones físicas. Entonces, si me dicen, mire, tiene que pagar esta deuda que no esperaba, pues yo pienso, bueno, ¿cómo voy a pagar? Es un pensamiento, tengo una emoción de molestia, de preocupación, enseguida me sudan las manos, enseguida siento gastritis, enseguida me da insomnio. Entonces, entender que si eso funciona para mal, también nos tiene que funcionar para bien. O sea, que si puedo reestructurar mi manera de pensar y controlar mis emociones o entenderlas, no controlarlas, entenderlas, puedo ayudar en lo físico. Entonces,
El worry time, el tiempo para preocuparnos o el tiempo para pensar en ideas, debe ser, por ejemplo, después del almuerzo o antecitos de la comida, sentarnos con papel y lápiz o con, o con computador, con una tabla donde descarguemos todos nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué me pasa por la cabeza? ¿Qué me angustia? ¿Qué ideas tengo? Ponerles al frente responsable, porque a veces cargamos cosas que no son nuestras. Tercero, pongo tiempo y la acción que voy a hacer alrededor de eso. Si en la noche estoy desvelado, esa idea puede que vuelva, pero seguramente ya no me voy a quedar enganchado. Entonces es simplemente como para eso, para que al vaciar todos esos pensamientos, identifiquemos las emociones y descarguemos de alguna manera nuestra mente. Entonces es un tiempo para ordenar ideas, que no debe ser cuando estemos acostados, sino en otro momento del día. El ritual antes de dormir, entonces evitar estímulos cognitivos. Las pantallas de teléfono, de celular, así las pongamos en amarillo, digamos que son luz, pero más que luz es que chateamos con quienes nos importan, hablamos con quienes importan, miramos temas que nos importan. Entonces esa carga emocional también hay que reducirla en la última hora antes de dormir. Entonces la idea es decirle a los amigos, mire, estoy hasta tal hora en el chat, luego chao, no más chat, no, nada más de esto, porque el estímulo emocional es importante. O sea, si me veo las noticias que más me traumatizan en la última hora antes de acostarme, o si me veo algo muy emocionante como un partido de tenis que me gusta mucho, podría eso afectarnos por el componente también emocional. Las técnicas de relajación, las técnicas de respiración, incluso la meditación y la oración, estas últimas, independiente de la religión o de la espiritualidad que se tenga, ha mostrado cómo estos elementos hacen unos cambios en la actividad cerebral, en las ondas cerebrales que vemos en el electroencefalograma, y como por ejemplo, incluso alcohólicos que hacen cantos de oración tienen menos, que están en abstinencia, tienen menos tendencia a consumir nuevamente alcohol. Entonces digamos que esto es un campo que también se abre, pero sobre todo para que en mitad de la noche, si nos desvelamos, tengamos algo a que acudir, porque eso de dejar la mente en blanco realmente no es fácil, bueno, es posible para la mayoría de nosotros. Entonces, ¿en qué ocupo la mente que no sea todas esas preocupaciones? Esta es la última diapositiva de higiene del sueño, entonces una recomendación es no mirar el reloj. Si miramos el reloj a lo largo de la noche, nos vamos a angustiar más, vamos a generar tensión física y emocional, y estas son incompatibles con el sueño. Entonces, lo que hay que hacer es pongo 2 o 3 alarmas a la hora que necesito levantarme para estar seguro que no me voy a quedar dormido, y en la noche no mirar el reloj. Levantarse si es necesario, entonces me desvelo, han pasado 30 minutos, en esos 30 minutos hacemos la estrategia de relajación, respiración, meditación, oración, cualquiera de ellas. Si en 30 minutos no ha llegado el sueño, tengo que identificar qué me tiene desvelado y anotarlo para el día siguiente, darle trámite. Pero ahí lo que debo hacer es salir de la cama, no seguir peleando con la cama porque se vuelve un lugar frustrante y terrible estar ahí sin poderse dormir, salir a hacer una lectura sin exponernos a luz fuerte, solo poner la luz sobre el libro, pues ahí sí, libro de papel, o a escuchar una música relajante, como para salirnos de la cama y de ese círculo vicioso de estar peleando ahí. El uso adecuado de la cama, entonces la cama debe ser un lugar que siempre asociemos con cosas placenteras, entonces la cama no puede ser nuestra oficina, nuestro comedor, no puede ser donde hacemos cuentas, sino la cama es el lugar para dormir y para la actividad sexual. Vamos al último punto, que es fatiga. Entonces la fatiga, la definición es una alteración de las funciones mentales y físicas que se manifiesta por un grupo de síntomas que incluyen somnolencia, disminución en el desempeño mental y físico, estado de ánimo depresivo y pérdida de la motivación. Entonces, ¿qué vamos a ver en alguien fatigado? El bostezo. Desde el punto de vista científico se plantea que el bostezo es una estrategia que tenemos cuando nuestro cerebro, el sistema de alerta, de la alerta que les presenté al principio en color verde, está disminuyéndose y entonces necesitamos volverlo a reactivar, llevarle circulación allá. El bostezo nos ayuda a volver a estar nuevamente alertas. Entonces vamos a ver a alguien que bosteza con menor alerta, como con tendencia a estar perezado, puede tener fallas en una situación crítica, tiene menor juicio, o sea, esa alerta hace que
falta de alerta hace que no tengamos buena capacidad de tomar decisiones, vamos a estar irritables y con dificultades en la comunicación con los colegas y los compañeros, vamos a tener fallas en la atención, reacción lenta e incluso síntomas físicos como dolor de cabeza y mareo. ¿Cuáles son las causas de la fatiga? Pues obviamente el exceso de actividad física o mental, que de hecho pues casi todos ya la regulamos, pero tenemos que mirar el resto de causas de fatiga porque son cosas que a veces no hacemos conciencia plena. Y es que la mayoría de seres humanos ahorita nos privamos voluntariamente de sueño, por ver una película más, por hablar con otra persona, por hacer un poquito más de trabajo. Entonces, estar muy alerta, como les decía, hasta dónde puedo privarme de sueño sin pagar la consecuencia al día siguiente. O sea, casi todos tenemos un límite. Si bien estaríamos en 7, 6, 8 horas, 9 horas de sueño, en ocasiones uno tiene que hacer esfuerzos por alguna situación y hay que ver cuál es mi límite, hasta dónde estoy todavía al día siguiente funcional y sin fatiga. Tercero, los trastornos del sueño. Los trastornos del sueño que les mencioné, insomnio o apnea del sueño, son los más frecuentes. Si pasa alguna de esas cosas, la recomendación es buscarse algún especialista de sueño. En Latinoamérica, afortunadamente, todos nuestros países tienen ya personas entrenadas en sueño y de muy buena calidad. Hay un grupo latinoamericano de sueño que trabajamos en colectivo. Cuarto, la disrupción del reloj biológico, y es eso, identifiquemos si somos búhos o si somos alondras y veamos en qué horario somos más productivos. Eso es otra autoobservación importante. Otra causa son otras enfermedades sistémicas que si alguien está muy fatigado es importante una evaluación médica, mirar cómo está su tiroides, mirar que no haya anemia, mirar que no haya un problema hepático o renal, porque son otras enfermedades que puedan dar fatiga. El efecto del medicamento o sustancias, sobre todo hay medicamentos que son o sustancias estimulantes que después del estímulo pueden dar un bajón, o por ejemplo lo que mencionábamos con el alcohol también deja una fatiga muy marcada, entonces hay que estar alerta con el abuso de alcohol, sobre todo en fines de semana. Y finalmente la carga psíquica, ahorita que estamos con una vida en familia que en ocasiones no estamos enseñados a vivir, tenemos mayor carga psíquica. E igual manera la sobreestimulación, que a veces nos sentamos a trabajar y tengo el computador, el televisor, el teléfono y los hijos cerca. O sea, cómo controlar un poquito estas otras causas que contribuyen a la fatiga. Para prevenir la fatiga, pues la suficiente oportunidad de sueño es lo primero que se menciona en todos lados, entonces nuevamente cuidado con el sueño. Segundo, hacer pausas realmente activas. Es que estamos en el computador y la pausa activa es escribir un correo electrónico, ¿no? Una pausa que realmente te haga mover, te haga salir de este entorno de donde estamos. Modular la carga de actividades. Entonces ahorita queremos ser los que aprendemos las mejores recetas, queremos ser los mejores papás, queremos ser los mejores hijos, queremos ser los mejores amigos y no quedamos en la cuenta que es que estamos trabajando, ahorita estamos trabajando desde la casa. Sin embargo, queremos estudiar el curso de mandarín y queremos meternos a todos los webinars que hay. Entonces hay que modular la carga de actividades, priorizar y decidir. Nos toca a veces renunciar a cosas que quisiéramos hacer, pero es que el cerebro está como un poco confuso, como que cree que estamos en vacaciones, son días libres, pero estamos también trabajando desde casa. Entonces entender que no nos podemos desafortunadamente inscribir a todas las cosas y ser perfectos en todas las cosas que queremos. Hay que entender que ya con estar logrando adaptarnos a esta crisis, estar aprendiendo todas estas cosas nuevas que nos ha tocado y cumplir con el trabajo es bastante lo que estamos haciendo. La planeación y la organización, entonces decir qué sí voy a hacer y qué no voy a hacer, evitar un ambiente sobreestimulante y de nuevo, nuevamente el ejercicio. Todos los días agradecerse y felicitarse por lo que hacemos, ¿cierto? Que a veces nos queda lista de cosas pendientes para el otro día, pero centrémonos un poquito también en lo que logramos hacer, felicitarnos, darnos un poco de aliento y motivación, porque a veces somos muy duros con nosotros mismos y muy exigentes. Esta es la última diapositiva para darles las gracias. Aquí está mi correo electrónico si puedo responderles en alguna situación, aunque creo que haremos pues ahorita la sesión de preguntas y las conclusiones finales. Entonces, conclusión final, el sueño lo tenemos que poner dentro de nuestras prioridades si queremos tener una vida más productiva, más feliz y más saludable. Segundo, conocer cuánto es nuestro sueño, cuánto necesitamos, qué
si somos búhos, si somos alondras, cuándo somos más productivos. Tercero, dentro de todas las normas de higiene del sueño, las que desde mi práctica clínica he visto que cuidamos menos es la regulación de la luz. ¿Cuándo exponernos a luz? ¿Cuándo exponernos a oscuridad? Y el control de los pensamientos y las emociones, ¿cierto? Porque definitivamente si nuestro cerebro está enganchado en algo muy interesante o en algo muy preocupante, o si tenemos una emoción que nos está fastidiando y molestando, eso va a afectar definitivamente nuestro sueño. Doy paso para Ana María, que nos va a ayudar con las preguntas. Claro que sí, doctora María Eugenia, muchísimas gracias. Tenemos muchas preguntas, entonces voy a tratar de hacer las más representativas y que recogen más temas. Nos preguntan, por ejemplo, si hay alguna recomendación de bebidas naturales para tomar, si es bueno y a qué hora se deberían tomar, y qué hacer después de tomarla, apagar las luces, ir a la cama. Bueno, digamos que, por ejemplo, de las cosas que conocemos, o sea, que han dicho siempre las abuelas, por ejemplo, el agua de lechuga, el agua de manzana, en general es más porque tienen generalmente una característica, es que son bebidas tibias, que son agradables, que son suaves. Científicamente no se ha demostrado que tengan ningún poder de estos. Por ejemplo, estar alerta con el té, que algunas personas les recomiendan té. En general el té tiene cafeína, es poquita, pero porque pues realmente lo que usamos es una bolsita de té, un poquito de té, es poquito, pero la cafeína, como decimos, es alertante en diferentes grados para diferentes personas. Entonces, por ejemplo, el té, no. Lo de la leche caliente es más como esa asociación que hacemos un poco como de algo que es saludable, que es tranquilizador, que es como acogedor de alguna manera, es más como un poco esos condicionamientos que tenemos desde la familia, desde pequeños, de cosas que alrededor del sueño nos tomábamos y nos daban para dormir, pero desde el punto de vista científico, desafortunadamente no, ni siquiera el triptófano, que lo han mencionado en tantas partes, o sea, teóricamente y bioquímicamente tiene por qué hacer efecto, pero en la vida real, en los estudios controlados, no se ha demostrado. Perfecto, muchas gracias. Nos están preguntando sobre el sonambulismo o las personas que hablan dormidas. ¿Por qué se da esto y si estas personas sí alcanzan un sueño reparador? Bueno, entonces lo primero es que el sonambulismo es bastante frecuente en los niños. De hecho, pues incluso muchos papás como que lo saben y generalmente después de los 14 años desaparece, aunque puede permanecer en un 1% de la población. El sonambulismo normalmente no ocurre allá cuando estamos soñando, porque usted normalmente si se encuentra un sonámbulo y lo despierta, le pregunta, ve, ¿por qué estás aquí en la cocina? Va a decir, ve, no sé, yo como que estaba soñando algo, pero no lo recuerdan. Ahí estamos en sueño no REM, estamos en el sueño más profundo y se considera que en ese momento los circuitos que vimos al principio, el circuito verde de la alerta está encendido y el circuito rojo de sueño también. Entonces es como que están prendidos los dos circuitos. No estoy dormido del todo porque logro caminar, pero no estoy despierto del todo porque no reacciono de forma normal. Entonces es como que en un momento dado no están funcionando en flip-flop, sino que están simultáneos. Siempre hay que estar alerta que en los adultos no vaya a ser una manifestación de apnea del sueño, porque cuando estoy en apnea del sueño, el cerebro me saca del sueño y me puede poner a ser sonámbulo. En niños que son muy sonámbulos, ver que no sean roncadores, no es normal que un niño ronque, entonces también apnea del sueño es como de las causas que hay que mirar, pero en general el sonambulismo tiene una característica y es que normalmente no son agresivos, normalmente no corren peligro, no se van a infartar si los despertamos, entonces digamos que el sonambulismo lo consideramos algo más bien benigno, excepto ya si alguien en un sonambulismo se accidentó o salió de su casa, y finalmente es tener un ambiente muy seguro, o sea, que no tenga a su mano llaves, que no haya cosas cortantes, cosas como con las que pudiera accidentalmente tropezarse o lesionarse un sonámbulo. ¿Y el sueño en las personas que hablan dormidas es reparador?
Bueno, esa es parte de la pregunta anterior. Bueno, entonces, en general, la mayoría de sonámbulos tienen sueño reparador. Igual la somniloquia, que es hablar dormido, es bastante frecuente. Es tan frecuente que ni siquiera en la lista de trastornos de sueño se pone porque es muy, muy frecuente y ocurre también en esa etapa del no REM. Generalmente tienen que tener sueño reparador. Si alguien que habla dormido dice que tiene sueño no reparador, tenemos que ir a buscar la apnea o tenemos que ir a buscar movimientos anormales y seguramente ahí se justifica hacer una consulta. Si alguien dice, yo hablo mucho dormido y me levanto cansado, ahí hay que mirar porque hablar dormido solamente como síntoma normalmente no da mal sueño. La mayoría no se acuerdan, es porque les cuentan. Bueno, también nos preguntan por qué una persona a los 30 años podría cambiar su ritmo circadiano y cómo poder volver a organizarlo. Bueno, entonces digamos que, por ejemplo, en la adolescencia generalmente pues está la época de colegio y en ocasiones hay como horarios un poquito más flexibles. Hay entre los 20 y los 40 años que estamos sometidos pues ya a muchísimas más presiones y obligaciones y horarios laborales y además a responsabilidades, el sueño puede cambiarse y modificarse un tanto por eso. Entonces, si es que es generalmente lo que más frecuentemente vamos a ver en alguien de 30 años, es que va a tener algo de privación de sueño porque tiene mucho que hacer, entonces generalmente está algo privado de sueño y además está todavía en la edad de ser búho, entonces empieza a sentir muchas más repercusiones de esto y digamos que es importante, entonces tratar de mantener oscuridad en la noche, o sea, desde las 9 de la noche ambiente más bien oscuro, actividades relajantes 2 horas antes de la hora ideal de dormir. Es importante que uno no puede cambiar su ritmo de sueño como que me duermo a las 2 de la mañana y la semana siguiente me quiero dormir a las 10. No, ese horario se va corriendo de a poquito. Y ahí, por ejemplo, la melatonina, que no es un hipnótico, la melatonina externa nos puede ayudar a las personas que están con ese sueño, que no logran dormirse a la hora que necesitan dormirse. Es, digamos, una recomendación. Entonces, exponerse a luz fuerte en la mañana, ejercicio en la mañana antes de las 12 del día, si es posible para estas personas, y en la noche oscurecer y melatonina. De todas maneras, si es algo que le está afectando mucho el trabajo, yo le recomendaría pues como que consulte con un especialista donde pueda para que le ayude en ese proceso de cómo hacerlo gradual, cómo devolver ese reloj de manera gradual para que le sirva para su funcionamiento. Perfecto. También nos preguntan cuáles son los horarios más recomendados para dormir y qué pasa con esas personas que pueden dormir a cualquier hora del día, si es saludable o no, y por qué hay gente que aunque duerme bien de noche, de día se levanta y sigue teniendo sueño. Bueno, entonces empecemos por el último. Entonces, si alguien dice, yo duermo bien, duermo buena cantidad y sigo sintiendo sueño, o sea, ahí hay que consultar, porque digamos que la definición de sueño normal es el sueño con el que te levantas sin sueño, o sea, que ya cumpliste tus horas de sueño, ya te levantas y no tienes sueño. Si hay sueño residual, hay que mirar, algo está pasando entonces, ya no con la cantidad, sino que algo pasa con esa calidad y puede que uno diga, a ver, dormí, pero de pronto está haciendo una cosa que se llaman microdespertares que no son evidentes, no salimos a la conciencia plena, pero es un sueño interrumpido o es un sueño donde estamos haciendo poco sueño profundo o donde estamos haciendo poco sueño REM y entonces son muchas horas, pero la calidad no es buena. Ahí, entonces, esa sería pues como una primera cosa para que habría que consultar, o sea, ¿por qué si duermo buena cantidad de horas? Algo está pasando con mi calidad que no me está haciendo funcionar bien. Segundo, el que se duerme a la hora que quiera, lo importante es que mantenga la alerta a la hora que quiera. O sea, hay personas que tienen facilidad como de pasar de una etapa a otra, o sea, sus circuitos son, digamos, fáciles de mover de una etapa a otra, pero lo importante es que cuando tiene que estar alerta, esté alerta. O sea, no es normal que yo me duerma en una conferencia, es normal que me distraiga, pero si me duermo o es que me falta cantidad o me falta calidad de sueño. No es normal que me duerma viendo televisión, es o me falta cantidad o me falta calidad. Entonces es más como estar alerta. Si luego digo, me quiero dormir y voy y me duermo, pues bueno, pero me despierto enseguida y me despierto bien, no hay ningún inconveniente. La primera parte, Ana, de la pregunta era ¿cuál? Que me fui de atrás adelante.
los mejores horarios para dormir, los horarios más recomendados. Exacto. Entonces, digamos que aunque existamos búhos y existamos alondras, parece que la sociedad la organizaron un poco las alondras. Entonces, en la mayoría de nuestros países, digamos que, y un gran grueso de la población duerme entre 10 de la noche y 6 de la mañana. De eso, el sueño más reparador y profundo es el de las 2 a las 4 de la mañana. Ahí es donde hacemos generalmente la parte como de un pedazo de sueño profundo y una parte de sueño REM, y es donde actúa más la melatonina. Entonces, generalmente, o sea, que incluya por lo menos ese lapso, pero digamos que de acuerdo a nuestros estándares sociales en nuestros países latinoamericanos, que es distinto. Miren que, por ejemplo, en Europa el horario de trabajo generalmente arranca a 9 de la mañana, pero digamos que en nuestra sociedad la mayoría de las personas se acomodan bastante bien entre 10 y 6 de la mañana. ¿Sí? Bueno, quiero contarles a todas las personas que nos están siguiendo en esta transmisión que la charla va a quedar grabada y publicada en nuestro micrositio, y que cualquier pregunta que no alcancemos a contestar acá, la vamos a contestar en el mismo micrositio, porque tenemos muchas preguntas. De hecho, nos preguntan por acá, por ejemplo, ¿qué es la plasticidad cerebral? Ok, listo. Entonces, la plasticidad cerebral es, por ejemplo, un recién nacido nace y tiene que aprender en sus 2 primeros 3 años, tiene que aprender a hablar, a caminar, a ver qué es una cara amenazante. Eso implica que se refuercen unos circuitos, o sea, el circuito del lenguaje español para nosotros o portugués para Brasil. Esos circuitos se van reforzando, o sea, entonces esa plasticidad cerebral es cómo cuáles circuitos neuronales se potencian y cuáles se despotencian. Y de igual manera, cuando sufrimos una lesión cerebral, entonces sufrimos un infarto cerebral, perdimos la movilidad, necesitamos plasticidad cerebral para recuperar nuevamente hasta cierto punto esa función. Entonces cuáles circuitos cerebrales se refuerzan y cuáles se atenúan. A eso nos referimos con la plasticidad cerebral. Entonces, en el neurodesarrollo está demostrado. Somos distintos los humanos, por ejemplo, a los delfines nacen independientes, ellos tienen poquito sueño REM. Los humanos recién nacidos, hasta los 3 primeros años, tenemos muchísimo sueño REM, porque es uno de los potenciadores de esa plasticidad cerebral. Bueno, y una última pregunta, y es, ¿qué pasa con aquellas personas que por su trabajo tienen que cambiar los ciclos de sueño? Entonces trabajan de noche, duermen de día. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, entonces digamos que si no tuviéramos trabajadores de noche, pues si los médicos no fuéramos a trabajar de noche, si no tuviéramos internet de noche, si no tuviéramos energía de noche, o sea, digamos que uno diría, el mundo ideal sería que nadie tuviera que hacer noches, pero ese mundo ideal no sería posible para el resto de seres humanos. Entonces algunos tenemos que hacer noches, y siempre, desde hace muchos años, viene la preocupación de, bueno, ¿y qué pasa? Porque entonces mi ritmo biológico. Entonces, digamos que hay una serie de conductas adaptativas. Entonces, por ejemplo, lo que mencionaba ahorita, la siesta preturno se ha visto que es beneficiosa, que el ambiente donde trabajamos tenga estímulos luminosos, porque si vamos a ir a hacer una noche y está oscuro, pues no vamos a hacer ese ciclo. Que al día siguiente que vamos a dormir a la casa es importante comprometer a todos en la casa de que esa es nuestra noche, y que entonces nada de celulares, nada de ruidos, oscuridad, como cuidar todo eso para que repongamos el sueño. Y hay una serie de estrategias para saber que lo más importante es que no me prive de sueño y que siempre tenga un espacio reservado dentro del día. Ahí el reloj biológico se va a ir acomodando, y hay diferentes, pues, como ritmos y personas que tienen más capacidad de acomodación de ese ritmo biológico. Entonces es identificar cómo funciono en cada uno de esos turnos, y siempre tener el respeto por el tiempo para el sueño, es lo más importante. Bueno. Lina, ¿listo? Ana, ¿listo? Aló, perdón. ¿Ejercicio por la mañana o por la tarde? ¿Cuál es mejor y cuándo escoger uno u otro? Bueno, entonces
Idealmente en la mañana. Nos ayuda a darle esa otra señal al cuerpo de que estamos de día y vamos a empezar. Ojalá, ¿cierto? Sé que no es posible para todo el mundo, pues sí, para el que tenga actividad más temprano, pero idealmente antes de 5 de la tarde, porque después de hacer ejercicio frecuentemente quedamos muy hiperactivados, o sea, se liberan muchas sustancias que van a hacer que, si bien de pronto nos acostemos relajados y esto, vamos a quedar hiperactivados. Digamos que hay que ver también las variabilidades individuales. Eso en términos generales es como la recomendación. Igual, si usted no tiene problema con sus sueños, si usted se duerme a la hora que quiera y es capaz de hacer ejercicio y no ha visto que eso lo afecte, es una posibilidad hacerlo en la noche. Pero en general lo recomendamos como para regular el ritmo circadiano en las horas de la mañana. Pues idealmente en la mañana y si no, antes de 5 de la tarde. ¿Sí? Si no hay problema de sueño, puede ser después. Perfecto. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Una charla supremamente interesante, muchas preguntas, vamos a estar contestándolas todas y publicándolas en el micrositio como ya les conté. Muchas gracias también a todas las personas que se conectaron con nosotros y nos vemos en un próximo webcast. Muchísimas gracias a la audiencia y a ustedes como organizadores. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.